Vamos a hoy día a realizar el tema tabla periódica, leyes periódicas, ¿no? Propiedades de los elementos según la ubicación en la tabla periódica, ¿no? Y vamos a hablar de propiedades periódicas. Bien, entonces, empecemos primero recordando la base de lo que era la tabla periódica, para poderlo entender. Quedó en la semana anterior, hoy día la voy a volver a repasar. Voy a poner aquí diferentes elementos, ¿no? Neutros, ¿no? O puedo hacer un número de electrones cualquiera. Si es neutro, es el Z. Si no, son números de electrones. Pero como son neutros, estoy diciendo, entonces el número de electrones va a coincidir con el número Z. Entonces, para un Z de un solo electrón, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? Según los principios, vamos a venir que va a ocupar este subnivel de energía, 1s, ¿cierto? Para un segundo electrón, cumpliendo los principios de Aufbau, de Pauli y de Hunt, ¿cierto? Es este segundo electrón. Para un tercer electrón, Aufbau nos dice, ¿no? Se debe subir en orden creciente de energía. Entonces los electrones se van poblando en orden creciente de energía. Entonces un tercer electrón vendrá aquí. Sería un Z igual a 3, ¿no? Un cuarto electrón, un quinto electrón, ya estamos en su nivel 2p, ¿no? Seguimos en el subnivel, en el nivel 2, porque n es igual a 2, ¿no? Es lo que en la tabla periódica vamos a ver, ¿no? N igual a 2, ¿no? Segundo periodo le vamos a decir, ¿cierto? Pero ahora lo que quiero es ver la configuración electrónica. Entonces, recordemos que este subnivel 2p está formado por 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. Entonces, un tercer electrón vendrá acá, primero, cumpliendo las convenciones, un cuarto electrón, un quinto electrón. O sea, cuando Z es igual a 5, ¿no? Cuando Z igual a 5, nosotros vamos a tener 5 electrones. Va a estar en el segundo periodo, ¿cierto? Y en ese segundo periodo va a tener un subnivel 2p con 3 electrones desapareados, ¿no? Por total, ¿cuántos electrones hay? 7. Como es neutro, ¿no? El Z es, en este caso, hay 7, ¿cierto? En este caso, es el nitrógeno, por ejemplo, ¿no? El nitrógeno. Ahí está el nitrógeno. Entonces, ¿qué vamos a decir del nitrógeno? Que está en el segundo periodo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque su N, el N, la capa de valencia, está en el segundo periodo. Vamos a suponer que ahora tenemos un electrón más. Cumpliendo los principios no puedo ir sino acá. 8 electrones, ¿cierto? Y ese es el oxígeno. El oxígeno. ¿Sí? El oxígeno tiene 2 electrones desapareados. Sigue estando en el segundo periodo, ¿cierto? Por eso el oxígeno es muy reactivo, porque trata de llenar esos dos orbitales, ¿cierto? Aparear a todos los electrones. Y cuando lo consigue, se carga como -2. Entonces, ahora tiene 10 electrones. Si es un átomo neutro, nosotros estamos diciendo que tiene 10 electrones, justamente corresponde al neón. Entonces, el neón tiene 10 electrones y su nivel 2p está totalmente lleno. 11 electrones es el sodio, ¿no? El sodio. El Z es igual a 11. Puedo poner acá Z, sodio, 11. 12 electrones el magnesio, ¿no? Entonces están en el tercer periodo ya. Seguimos en el tercer periodo, pero este elemento tiene 13 electrones. Este es el carbono, este es el 14, el silicio, ¿no? Entonces 10, ¿no? 12, 13, 14, 15. Miren, de nuevo vuelve a tener 3 electrones desapareados, como vimos al nitrógeno, ¿no? Pero este elemento no tiene 7, este elemento tiene, ¿cuántos? 15, ¿no? Entonces es el fósforo. Vamos a ver que son familias. Fósforo 15. Tiene exactamente la misma estructura que tenía el nitrógeno. ¿Ves? 3 electrones desapareados, pero tiene un subnivel más de energía. Z igual a 15.
Z igual a 16. Volvemos a tener un elemento primo hermano del azufre, del oxígeno, que sería el azufre. Azufre 16. Z igual a 17. Vamos a ver, el cloro. Z igual a 18. Vuelven de nuevo a estar apareados. Siempre recordando que aquí hay 3 orbitales, menos 1, 0 y más 1. Z igual a 19. Volvemos a tener un electrón en la capa, ¿no? 4s, en el subnivel 4s, eso corresponde al potasio, que es 20, ¿no? El potasio tiene, 19 electrones. Y el calcio tiene 20. Vamos a poner de una vez los 20 electrones. Z igual a 21. Con Z igual a 21 ya comienza a poblar orbitales 3D. No olvidemos que el subnivel 3D está formado por 5 orbitales. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Entonces, ya estamos en el cuarto nivel de energía, pero en el subnivel 3D, ¿no? De los dos, este es el más externo, el 4S, pero este es el de más energía, el 3D. Entonces, Z igual a 21 termina en D1, ¿no? Z igual a 22 termina en D2. Z igual a 23 termina en D3. Z igual a 24 termina en D4, es el cromo, ¿no? El cromo. El cromo Z igual a 24. Pero, como es un átomo neutro, no soporta este orbital, ¿no? No, no lo soporta vacío, cuando los otros están semillenos. Entonces ocurre el salto electrónico. Y ese salto va a hacer que ahora, ¿cierto? ¿No? Este orbital se llene con un electrón, no se llene, sino se semillene, y este subnivel 4s quede con, ¿no?, un solo electrón. Entonces, si yo quiero representar al cromo neutro, la configuración electrónica sería 1s2, 2s2, ¿cierto? 2, ¿no? 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, pero como saltó, sería 4s1, 3d5. Por eso es que podemos ponerle acá kernel-argón 18, y cuando pongo kernel-argón 18, estoy representando a todos hasta el 3p6, ¿no? Todo hasta acá, ¿cierto? Luego viene 4s, ¿no? Estoy representando ahora el kernel 4s, que se ha quedado con un solo electrón, ¿cierto? Y 3d5. Esa es la configuración del cromo, ¿no? Más estable, ¿no? Terminaba en D4, pero ocurrió el salto electrónico y quedó así. Si este cromo o cualquier elemento, anótenlo, cualquier elemento de transición perdiera un electrón, lo primero que va a perder es el 4s, porque es el más externo. Si tiene 2 electrones, perderá 2. Si tiene 1, perderá ese único, como en este caso del cromo, ¿no? Pues vamos a suponer que el cromo va a pasar a cromo más 1. Su Z sigue siendo 24. El kernel sigue siendo el mismo, kernel-argón 18. ¿Por qué? Porque internamente no ha ocurrido ningún salto electrónico. Pero ahora ese electrón que tenía en el 4s se va y queda como 0. Entonces, esta sería la configuración del cromo más 1. Si fuera cromo más 2, vamos a ponerlo acá, cromo más 2. Si fuera cromo más 2, igual, Z igual a 24, los nucleones no cambian. Kernel-argón 18, el 4s hace rato que se fue, ¿cierto? Es el primero en irse. Pero tiene que salir otro más. ¿De dónde? Del 3d5. Justamente este que saltó, este se va. Entonces, ¿cómo queda? 3d4. ¿No? Cuando es ion, sí acepta D4, D9. Cuando es ion, el cromo más 2. Si tuviera hipotéticamente formarse el cromo más 3, se iría este electrón, este de acá, este que lo voy a resaltar.
Y si fuera cromo más 4, seguiría este. Y si fuera cromo más 5, seguiría este. Y así sucesivamente. Por eso es que cuando a mí me dicen, por ejemplo, me dicen, ahorita voy a ver los chats, escriba los 4 números cuánticos del cromo más 2. Del cromo más 2. No, no puedo hacer esto. Ya, voy a borrar todo eso, así que me da. Entonces pongo los 4 números cuánticos, ¿no? ¿Hay algún mensaje? ¿No me escuchan? Ok. Vamos a borrar esto, entonces. Sí se le escucha. Sí se escucha. Ya, pero me voy a tener que salir y voy a borrar todo. ¿Cuál era la pregunta? Cuando termina ese ejemplo, ¿me puede dar un ejemplo más para poder entenderla mejor? Yo te podría dar todos los ejemplos del mundo, pero ¿sabes qué pasa? Tenemos en contra el tiempo. Esto, voy a tratar, en la clase avanzando. Esto debió quedar bien claro la semana anterior. Y como yo me quiero asegurar de que esto quede claro, lo estoy repitiendo y estoy haciéndolo así bien calmado. Entonces hay un problema para que le explique entonces, para no atrasar las cosas. Sí, yo o sea, ahorita en este momento no, pero cuando apenas vea la oportunidad, vuelvo a repetir esto. Ya, entonces, cuando a mí me dicen que yo escriba los 4 números cuánticos, por ejemplo, y me dicen, si es del cromo neutro, el último electrón o el penúltimo. Si es del cromo más 1, me fijo. Si es del cromo más 2, ¿cuáles serían los 4 números cuánticos? Del último electrón. Entonces está en el 3D4, ¿cierto? En el 3D4. Y el 3D4, el N sería 3. El L sería el 2, porque está utilizando orbital D. Dicho de otra manera, cuando ustedes vean D, ¿cierto? Está terminando en D, es un elemento de transición. ¿D cuánto vale? Me fijo, D del último electrón. ¿Cuál es el último electrón para empezar? Ya se fue este, ¿cierto? Porque era cromo más 2. Se ha ido este, entonces el último electrón es este. Entonces, el M sub L es más 1, ¿no? Y el spin es más 1/2, ¿no? Vamos a tratar de hacer, pero quería completar con... ese problema se borra cuando, ¿no? Quería completar entonces cómo es el asunto de la configuración electrónica. Entonces vamos a hacer 2 electrones, 3 electrones, 4, 5, 6 electrones, 7, 8, no puedo saltar. Si yo salto al 3S, estoy incumpliendo, wow, tiene que aparear primero 8, 9, 10, ¿ves? Cumpliendo los principios, no puedo poner 2 igualitos hacia arriba, ¿por qué? Porque incumpliría Pauli, pues, tendría los 2 números cuánticos idénticos. No puedo aparear si hay orbitales vacíos, incumpliría Hunt. Entonces, ya estoy en 10 electrones, 11, 12, el magnesio, 13, el aluminio, 14, el silicio, 15, el fósforo, 16, el azufre, 17, el cloro, y 18, el argón. 19, potasio, 20, magnesio. Alguien está, voy a salir ya, alguien está con, de nuevo, cada que salgo, ya, vamos, ya no me permite. Bueno, si sigo avanzando, si no, no salgo. Ya, estaba 20, no, ya no me permite hacer nada ya. Profesora, es una combinación de teclas, puede que funcione. Ay, Pepe, vamos a descartar. No, cuando se trabaja con el lápiz, hay unas exigencias que hay que cumplir. Primero, pantalla completa. Segundo, si ya aprietas la función para salir, tienes que decidirte si mantienes la imagen o no. No la puedo mantener porque tengo que tener... No, porque también puede funcionar con las teclas Alt y el tabulador para ver el chat sin al tabulador. A ver, vamos a ver. No me está dando eso. Ya, a ver, voy a ver quién es. A ver qué dice. Buenos días, profesora. Buenos días, buenos días. No tengo chats. No tengo chats. ¿Alguien quiere entrar? No sé. La señorita tutora la va a hacer entrar. Y ahora sí, ¿dónde estaba? Acá. Ya, entonces les decía, y tengo que poner en pantalla completa, si no, no puedo escribir si no, no puedo escribir. No puedo poner una pantalla y irlos viendo simultáneamente. No salgo de esta. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, habíamos dicho que era oxígeno, 9, flúor, 10, helio, 11, sodio, 12, magnesio, 13, aluminio, 14, silicio, 15, fósforo, 16, azufre, 17, cloro, 18, argón, 19, potasio, 20, calcio. Aquí, lo repito por porque está utilizando orbitales D. El primer Z21 ya es un metal de transición. 21, 22, 23. Si yo me detengo aquí, yo voy a decir que ese elemento, su capa de valencia, tiene dos subniveles, el 4s y el 3d. Que el más externo es el 4s. Este elemento va a perder electrones primero del 4s y se quedará como más 2. Primero más 1 si pierde o más 2 si pierde, ¿no? Los dos electrones. Entonces se queda con D3 nada más. Pero si pierde uno más, un tercer electrón más, ya no puede perder el 4s, pues porque ya lo perdió. Entonces tendría que echar mano a este que está aquí. Y sería un elemento más 3, ¿no? Creo que es el vanadio, ¿no? Vamos, vanadio. El vanadio más 3. ¿Sí? ¿Qué electrones ha perdido este vanadio más 3? Yo no me prendo no necesito prenderlos. Vanadio creo que es sin A. No sé, no me acuerdo ahorita. Eso no interesa porque le puedo poner E, nada más. Pero es un elemento de transición. ¿Por qué me doy cuenta? Es un catión trivalente. ¿Y por qué me doy cuenta? Por su Z. Su Z es 23. Si a partir del 21 ya era metal de transición. Entonces 23 es un metal de transición. Entonces los primeros que pierden son los 4s porque son los más externos. Sea que tenga un electrón cuando hubo salto electrónico o pierde los dos, como en el caso del hierro, del vanadio y de todos los demás. Solamente hay dos elementos que incumplen eso, que es en este cuarto periodo, que en este cuarto nivel de valencia, que son el cromo y el cobre. Pues Z igual a 23. Si se va a formar un catión, va a perder primero los del 4s, que son los más externos, ¿no? Z igual a 20, ¿no? 21, 22, ¿no? 23, ¿no? ¿Cierto? Z igual a 24. Ahí es donde ocurre el salto electrónico. Habíamos dicho, salta del 4s y viene acá, ¿no? Por eso es que ese elemento Z igual a 24 queda con 4s1, se desaparece, ¿no? Desaparece y queda así. Entonces, pierde primero, cuando se va a convertir en ion, pierde primero el 4s, pero se va a seguir convirtiendo en ion, pierde más 2. Va a ser un ion más 3, trivalente, catión trivalente, pierde y así sucesivamente, ¿no? Pero vamos a seguir ya estamos en un Z igual a 24 y hemos visto la anomalía, es anómalo, no cumple a Aubau. Pero el Z igual a 25 sí, es normal, digámoslo así, 4s2 y 3d5, ya está, el 3d5, ¿eh? Es el manganeso, ese sí no hace saltos electrónicos. Z igual a 26, el famoso hierro. Por eso es que cuando las preguntas dicen, el hierro neutro, ¿cuál es la configuración electrónica? Tiene que ponerla así, 4s2. Si su Z es 26, va a terminar en 3d6. ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? 3d6, ahí está el hierro. Si este hierro pierde un electrón, ¿de dónde lo va a perder? Del 4s. Si pierde 2 electrones, más 2, los que pierden siempre son del 4s. Por eso cuando yo tenga una información de que hay un catión que es un metal de transición, inmediatamente debo pensar que los primeros electrones que se han ido son del 4s. Ahí está el Z igual a 26, hierro. Z igual a 27, Z igual a 28, Z igual es hierro, cobalto, níquel. Z igual a 29. Ahí está. Es otra vez otro anómalo, el cobre. El cobre y el cromo son los anómalos, porque el cobre, ¿no? No es estable. ¿Por qué? Porque tiene un orbital, ¿cierto? Que podemos ponerle nombre, apellido. Es el orbital -2, -1, 0, +1. Es el orbital D más 2. Dice, todos los demás que pertenecen a mi mismo subnivel están llenos y yo estoy semilleno.
Le representa inestabilidad este cobre. Entonces, ¿qué hace de nuevo? El salto electrónico, ¿no? Este 4s salta de nuevo, igual como lo hizo para el cromo, y aparece acá. Entonces, el cobre va a tener una configuración electrónica kernel-argón 18, 4s, ¿no? Si es neutro, 4s1, y acá queda 3 de 10. Por el salto electrónico. Ese es el cobre neutro, ¿no? Pero si nosotros hablamos del cobre más 1, ya sabemos cómo queda, con 0, ¿no? Si es cobre más 2, este es el cobre neutro. Vamos a ponerle 0 ahí. ¿Qué nos escribe? El cobre más 2, ¿cómo sería? El cobre más 2 saca 1 de aquí, pero le falta sacar 1 más. ¿De dónde? Del de 10. ¿Cuál es el que sale? Justamente el último. ¿Y cuál es el último? Este. ¿Cierto? Entonces, eso sería 3 de 9, ¿no? 4S es kernel argón 18, 4S 0, porque se fue un electrón, y se fue otro más, 3 de 9. ¿Listo? Espero que se haya entendido. Ese es el cobre más 2. Los iones sí aceptan del 4, de 9, ¿no? Pero seguimos, un Z igual a 30. Z igual a 30 no hay salto. Este 4S tiene 2. Este orbital 3D tiene 2 electrones. Z igual a 30, ¿no? Es el zinc. Z igual a 31. Ya no va a poblar orbitales D. El Z igual a 31, vamos a ponerlo. El Z igual a 31, bien, vuelve a poblar orbitales P. El Z igual a 32. Entonces, cuando van a poblar, cuando terminan en orbitales D, se le llaman de transición. Pero un Z igual a 31 ya no es de transición. Un Z igual a 32 tampoco. Un Z igual a 33 tampoco. Y entonces, ¿cómo será su configuración electrónica de un Z igual a 33? Entonces hacemos la configuración electrónica. Kernel argón 18, porque no puedo usar el criptón, porque el criptón es 36. Me faltarían electrones. Siempre tiene que ser menor. Entonces sería kernel 4S2, ¿cierto? 3D10, porque está completo, y 4P3. ¿Ven? 4P3. Esa es la configuración electrónica de este elemento Z igual a 33. Entonces yo veo en la capa de valencia que termina en su nivel P, en orbital P, en su nivel 4P. Ese es un elemento representativo. No es como el cobre o todos los de transición que acabamos de ver, que terminan en 3D, sea 3D1, 3D2, 3D3, ¿no? Terminan en orbitales S o P, son representativos. Y así podemos seguir, y etcétera. Espero que se haya entendido ahora sí. Ahora sí entramos a la clase. ¿Les parece? Recién vamos a entrar a la clase, fíjense ustedes. Bueno, es un decir, ¿no? Porque en realidad ya hemos entrado a la clase hace rato y hemos tenido el fundamento. Entonces, el modelo mecánico cuántico, ¿no? Dio la explicación de por qué los elementos se acomodaban así en la tabla periódica. Ese acomodo de los elementos tiene un porqué, ¿no? Se han puesto a pensar si el hidrógeno, que es el elemento más liviano, no existiera, ¿no? No podría estar pues ubicado en la parte atmosférica cerca al Sol para que ocurran las reacciones, ¿cierto? En la atmósfera solar y nos dé la energía solar todos los días, ¿cierto? ¿Por qué algunos Sí, ¿escucho? Digo, tampoco, si no hubiera hidrógeno, tampoco hubiera agua, digo. Claro, ¿por qué algunos elementos se quedan en la corteza terrestre? Porque los necesita la Tierra, ¿no? Entonces, cada elemento tiene sus características propias para la vida, ¿no? Ya podríamos entrar, pues, de repente al análisis de que tiene que haber un creador que haya hecho ese orden de cosas, ¿no? Y los elementos no están acomodados por casualidad, tal como lo vamos a ver en la tabla periódica, ¿no? Entonces, vamos a ver primero qué cosa es la tabla periódica, ¿no? Es una representación, si se quiere, gráfica de cómo están acomodados los elementos, ¿no? Tiene 7 periodos, como decir 7 líneas horizontales y 18 grupos, ¿no? Al grupo A se le va a llamar a los representativos, que ya sabemos que van a terminar en orbitales S o P.
¿no? El último subnivel, el que acabamos de ver en la gráfica, ¿no? El último subnivel, cuando es S o es P, es un elemento representativo. Pero si el último subnivel es D, ¿no? D, de dedo, es un elemento de transición, como lo hemos visto. ¿Listo? Entonces, podemos decir también que en el grupo A, los elementos representativos, ¿no? Están en el bloque S y bloque P. Ahora vamos a ver dónde están los bloques exactamente, ¿no? Mientras que los bloques D, en el bloque D están los metales de transición y en el bloque F los metales de transición interna, ¿no? Entonces vamos a ver, por ejemplo, ahí están los periodos, ¿ven? 7 periodos, ¿no? A partir del sexto periodo, ¿no? Del sexto, es como si ¿no? se abriera, se alargara más la tabla periódica, ¿no? Como esos muebles, esas mesas, no sé si han visto que son para 6 personas normalmente, pero tienen para alargar un poco más, ¿no? Para 8 personas. Igual, digamos, es esto, ¿no? A partir del sexto periodo, dando lugar a otros elementos que son de transición interna, ¿no? Los lantánidos, los actínidos. Pero veamos más los representativos, que son los que son digamos, la parte importante, ¿no? Los representativos van a estar ubicados en los bloques S o en los bloques P, mientras que los de transición van a estar en los bloques D. ¿Listo? Ya sabemos que aquí está el litio, el hidrógeno, ¿cierto? Y aquí está el helio, Z igual a 2, Z igual a 3, el litio, Z igual a 4, el boro, Z igual a 5, ¿cierto? A ver. Esto no se aprende de memoria, es por el Z. Hidrógeno, helio. Litio, berilio. Boro, 5, ¿no? Boro. Carbono, 6. Nitrógeno, 7. Oxígeno, 8. Flúor, 9. Y neón, 10. 11, el sodio. 12, el magnesio. 13, el aluminio. 14, el silicio. ¿No? 15, el fósforo. Y así, ¿no? 16, el azufre. 17, el cloro, y 18, el argón. Entonces, vemos que tienen columnas, ¿no? Entonces, la primera columna, si la queremos llamar como la numeración, como la ubicación YUPAC, decimos columna 1A, 2A, ¿no? Hacemos un salto y vamos acá, columna 3A, 4A, 5A, hasta 8A, ¿no? Y en el centro de la tabla tenemos al grupo B, ¿no? Que empieza con 3B, ¿no? Luego 4B, 5B, 6B, 7B. El 8B agrupa a 3 elementos, ¿no? Que son el hierro, el cobalto y el níquel. El 9B, ¿no? No existe 9B, es el 1B, ¿no? 1B y el 2B es el cobre y el zinc. Entonces, vamos a ver por qué tenemos ese acomodo, ¿no? Entonces, la primera columna también, ¿no? Nosotros, es decir, digamos, son dos orígenes de cómo se pueden ubicar esto. Con la escuela europea, digamos, 1A, 2A, en el centro B, y hacemos un salto y de nuevo ubicamos elementos A. Y la ubicación YUPAC, que simplemente numera todas las columnas con números arábigos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13 y 18. No es para aprender de memoria, sino es para, por ejemplo, ¿no? Desde la columna 3 hasta la columna 12 están ocupados por elementos de transición. Desde la columna 3 en arábigos hasta las 12. Que la columna 1 y 2 y la columna 13, 14 hasta la 18, esos son elementos representativos, o A, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Cuando está en el cuarto periodo, por ejemplo, ¿no? En el cuarto periodo, comienza recién a formarse elementos de transición. ¿Ven? El calcio, por ejemplo, era Z igual a 20 y acá venía el Z igual a 21, ¿no? De 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 y de 8, ¿cierto? Y acá está el de 9, que habíamos dicho que termina en D9, sí es cierto, pero la representación más estable es cuando el salto electrónico salta salta a 4S1 a formar el 3D10, ¿no? Lo que hemos visto. Bien, entonces vamos a ver los bloques. Ahí están los bloques S, los bloques P, ¿no? Los bloques D,
Entonces, un elemento representativo va a ubicarse en el bloque S o en el bloque P, ¿no? Un elemento de transición va a ubicarse en el bloque D y uno de transición interna en el bloque F. Y ahí tenemos los elementos, ¿ven? Entonces, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio forman el grupo 1A, la columna 1. A excepción del hidrógeno, ¿no? Todos los demás se conocen como alcalinos, la familia de los alcalinos térreos. Van a tener propiedades muy similares. Por ejemplo, si el litio reacciona con el agua y forma hidróxidos, también lo hace el sodio, el potasio, ¿no? Tienen una tendencia. El litio reacciona violentamente, pero el sodio lo hace mucho más. El potasio muchísimo más, o sea, es mucho más reactivo con el agua. La reactividad va Profesora, para no creciendo. confundirla, o sea que en los alcalinos terrios, si No, con térreos no, hidrógeno, alcalinos, alcalinos, perdón, si con el agua, el hidrógeno, por poner un ejemplo, ya tiene una reacción que seamos, por decirlo, por poner un ejemplo rápido, leve, los demás aumentan así hasta que... Así es, así es. Tienen una tendencia, o pueden disminuir también, pero al hidrógeno lo sacamos, digamos en buen lenguaje, el hidrógeno forma una familia solita, aparte, Es única, independiente. independiente. No, los otros son alcalinos. Así, pero esa es la idea, pese a que se reacciona, pero ya sea fuerte o débil, la cuestión es que reacciona. Te voy a decir con otra propiedad, por ejemplo, todos estos son metales, son sólidos a temperatura ambiente. Imagínate el litio, si lo tuviéramos en este momento, lo pudiéramos asemejar mucho a un borrador. A un borrador. Podríamos, con una especie de cuchillo, hasta poderla cortar muy, muy suavemente, el litio. El sodio ya es un poquito más duro. Nos va a costar un poco más cortarlo. El potasio, mucho más todavía. Mucho más, ¿no? Entonces, ¿cómo será la dureza, digamos, de este, ¿no? O sea, hay propiedades que se van intensificando o van disminuyendo, como tú dices, ¿no? A lo largo de un periodo, de un grupo. ¿Estamos claros? Ah, ya, profesora, gracias. Eso es lo que, para sacarme de esa duda nada más. Ya. Los alcalinos térreos, también igual el berilio, es un alcalino térreo, pertenece a la familia, pero se comporta diferente. Todo el resto de su familia dona sus electrones, al igual que el sodio. Es una característica de ellos, ¿no? Porque quieren imitar a un gas noble, y habíamos visto que el magnesio tenía 2 electrones en el tercer periodo, ¿no? Entonces quiere deshacerse de ellos, ¿no? Igual el calcio, el estroncio, el bario, el radio, pero el berilio, que debería deshacerse de sus 2 electrones, no lo hace, los comparte, ¿no? Tiene su explicación, ¿no? Pero ahorita digamos que es la oveja negra de la familia alcalino térreos. ¿Listo? No es que el berilio no sea un alcalino, es un alcalino térreo, pero se comporta algo diferente que el resto de la familia, ¿no? Ambos, alcalinos y alcalinos térreos, son muy reactivos. Diríamos, por ejemplo, si comparamos entre sodio y magnesio o entre sodio, ¿no? Potasio y calcio, no los vamos a encontrar en la naturaleza, no los vamos a encontrar en la naturaleza libres. No. ¿Por qué no los vamos a encontrar libres? Porque son muy reactivos. Entonces, ellos siempre están reaccionando con algún elemento, por ejemplo, con el oxígeno. Rápidamente forman óxidos. Y nosotros lo encontramos en la naturaleza formando óxidos. Es una característica de estos alcalinos y alcalinos térreos. Seguimos avanzando y hemos visto que para el Z igual a 21 tenemos a los metales de transición. Escandio, titanio, vanadio era solamente una vez, ¿se acuerdan? Termina en D1 este escandio. Z igual a 21, Z igual a 22, el titanio, Z igual a 23, vanadio, Z igual a 24, el cromo, termina en D4, ¿se acuerdan? Pero el salto electrónico, su configuración electrónica es 4S1, 3D5. Sin embargo, fíjense, ¿ve? En la tabla periódica, no porque salta, porque recibe un electrón, el D, pasa a esta columna, no. Solamente es la representación estable, pero él sigue estando en esta columna, en la columna 6. Ahora vamos a ver las ubicaciones. Z igual a 25, este sí normal, no hay salto electrónico. Z igual a 26, Z igual a 27, Z igual a 28, ¿no? Estos tres forman un grupo o familia. Z igual a 29, y hemos visto las características del Z igual a 30, el zinc. Z igual a 31, recupera la clasificación de elemento de representativo, ¿no? El galio, el germanio,
¿no? El arsénico. Ya vamos a ver después que son metaloides, y esa es otra clasificación, pero ahora estamos ubicándolos en la tabla periódica. Entonces, espero que se haya entendido, y cada familia tiene características, ¿no? Características, por eso pertenecen a esa familia, muestran propiedades químicas muy similares, aunque las propiedades físicas siguen una tendencia, ¿no? Bien. Vamos a ver entonces que en una configuración electrónica, el del mayor n, ese me da el periodo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿no? Si termina en ns en 1, ¿no? Con un solo electrón, ¿no? Entonces su configuración electrónica va a ser 1s1, ¿no? Pero si termina, por ejemplo, vamos a ver acá, por ejemplo, el sodio también termina en 1, pero está en el tercer periodo, entonces da 3s1. El potasio, 4s1, ¿no? Está en el cuarto periodo. El rubidio, 5s1, y así sucesivamente. Los metales los alcalinos tercios, este va a terminar en 2s2, 3s2, 4s2, el calcio, ¿ven? Observar que en segundo periodo y tercer periodo solamente hay 8 elementos. En el primer periodo solamente hay 2 elementos acomodados, ¿no? A partir del cuarto periodo, recién la tabla, ¿no? Inicia la cabida, ¿no? Recibe a los elementos de transición, ¿no? 21, 22, 23, y que en 30 termina, ¿no? Y comienza de nuevo los representativos. Entonces, estábamos aquí, este termina en NS1, este termina en NS2, y este escandio, ¿en qué terminará? En NS2, 3D1, ¿no? O sea, 4S2, 3D1, 4S2, 3D2, 4S2, 3D3, 4S2, 3D4, mentira, 4S1, 3D5, ¿cierto? 4S2, 3D5, este sí es, 4S2, 3D6, 4S2, 3D7, 4S2, 3D8, ya, espero que así se haya entendido, 4S2, 3D9, no, 4S1, 3D10, ¿no? 4S2, 3D10, ¿no? Porque este sí no necesita salto electrónico el zinc. Espero que se haya entendido, entonces vayamos avanzando, ya habíamos visto lo que es periodo, grupo. Entonces lo que me está diciendo acá es que la capa de valencia es la que me va a determinar en qué grupo o familia está, ¿no? Entonces tenemos, ¿no? Que para los elementos de representativos, ahí está, ¿no? En S1, en S2, ¿no? Igual hacíamos, por ejemplo, si vamos al aluminio, ¿no? ¿Cómo sería para el aluminio? Acá. Sabemos, ¿cierto? Que está en el tercer periodo, entonces sería 3, ¿cierto? Tercer periodo. Entonces, ¿en qué va a terminar? Ya lo habíamos hecho por configuración electrónica, ¿cierto? 1s2, 2s2, ¿cierto? 2p6, 3s2, 3p1. Por eso se llama bloque P, porque este termina en P1, toda esta columna, toda esta familia, ¿no? La columna 13 termina en P1, la columna 14 termina en P2, la columna 15 en P3, la columna 16 en P4, la columna 17 en P5 y la columna 16, a excepción del helio, todos terminan en P6. Esos son los detalles que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo acá. Hey, fíjate, ¿ves? Entonces, un elemento que sea columna 13 es porque su capa de valencia tiene, ¿no? Si está en el cuarto periodo, será, en el tercer periodo será 3s2, 3p1. ¿No? Si está en el cuarto periodo, será 4s2, 4p1, ¿no? Lo que está debajo del aluminio, digamos, ¿no? Igual para esta columna, para la columna 14, será 4s2, np2, ¿no? Para la columna 15, 4s2, np3. ¿Por qué n? Porque todo cumple lo mismo. Entonces, es cuestión simplemente de fijar. Si yo digo cuarto periodo, entonces será 4s2, ¿cierto? 4p1, 4s2, 4p2, 4s2, 4p3, 4s2, 4p4. ¿Cierto? Pero si yo digo quinta columna, será 5s2, 5p1, 5s2 para el estaño, 5s2, 5p2, para el antimonio, 5s2, ¿no? 5p3, y así, ¿no? Entonces, eso es lo que me está diciendo con el famoso N, ¿no? N me está diciendo en qué periodo es. Columna 14, 15, 16, ya estamos, ¿no? Y así sucesivamente. Para los de transición, va a tener la fórmula donde el N, este va a ser mayor, el más externo, el 4s2, y este va a ser el que usa orbitales D, ¿no?
O sea, 4 menos 1, 3, ¿ve? Ahí está para el primer escandio que hemos dicho. ¿Se acuerdan el elemento de transición? Termina kernel argón 18, 4s2, 3d1, ¿no? El siguiente, 4s2, 3. Vamos a buscar al hierro. El hierro es 26, ¿cierto? Kernel argón 18, 4s2, ya van 20, 3d6, ahí están los 26, ¿no? El hierro pertenece al grupo 8b o columna 8. El cobalto sería 4s2, 3d7. Pertenece a la columna, sigue perteneciendo a la columna 8b, ¿no? ¿No? Si lo nombramos así como grupo 8b, pero la columna es diferente, es 9, ¿no? Hierro, cobalto, ¿no? El cobalto. Hierro es 26, cobalto es 27. Kernel argón 18, 4s2, 3d7, ¿no? Por eso le decía, ¿no? Si termina, su Z es 26, es el hierro, termina en D6. Si su Z es 27, es el cobalto, termina en D7. Si su Z es 28, termina en D8. Entonces, para algunos podemos tener esa, digamos, esa ayuda, ¿no? Si es Z igual a 22, termina en D2. Si Z igual a 21, termina en D1, ¿no? Para el cromo y el cobre, como son anómalos, no podemos decir eso, ¿no? Hay un salto electrónico. Pero tenemos acá que, considerando el salto electrónico, sería 4s1, 3d10, ¿no? Y para el zinc, cerrando ese periodo de elementos de transición, sería 4s2, 3d10. Ahora, la pregunta es, ¿por qué acá sale 8b, 8b y 8b para estos tres, para la columna 8 y 9 y 10? Es que la regla dice, suma los electrones de valencia. Todos estos son en el nivel de valencia son electrones de valencia. Sumamos 2 más 6, por eso sale 8. Pero cuando sumamos, por ejemplo, para este elemento, que concretamente es el cobalto, 2 más 7 sale 9. No existe grupo 9b. Se queda como 8b. La columna sí es 9, ¿no? Hierro 26, cobalto 27. Vamos a ver para el níquel 28. Kernel argón 18, 4s2, 3d8, ¿cierto? Sumamos la capa de valencia, 2 más 8, 10. Debería ser 10b, ¿no? Pero no existe el 10b. Se queda como 8b. Lo máximo que existe es 8b. Pero la columna sí es 10, ¿no? Aquí, para el cobre, habíamos visto que es kernel argón 18, 4s1, 3d10. Entonces la regla dice, cuando el D esté con 10 electrones, ¿no? Sea porque saltó o porque por naturaleza tiene 10 electrones, ¿no? Ya no se toma en cuenta para la suma de electrones de valencia, es como si no existiera, solamente existe un solo electrón. Entonces, por eso es grupo 1, ¿no? Pero la columna sí sigue siendo 11, ¿no? Para el zinc, por ejemplo, ¿ven? ¿No? NS2, 3, ¿no? O sea, kernel argón 18, 4s2, 3d10. El D vuelve a ser 10, por naturaleza, digamos, en cambio en el cobre porque saltó, pero igual es de 10, no entra a la suma, solamente tiene 2 electrones en la capa de valencia, por eso que es grupo 2, pero la columna es 12. Entonces, eso es lo que vamos a incidir a lo largo de la clase, ¿no? Vamos a verlo ahora ya más calmados, porque ya sabemos cuál es el origen del asunto. Para un Z igual a 3, hacemos la configuración electrónica. Lo primero que vamos a reconocer es la capa de valencia. ¿Y qué cosa es la capa de valencia? La capa de valencia es aquella que tiene el mayor N. Lo que pasa es que algunas veces la capa de valencia, o sea, específicamente para el grupo 1 o para el grupo 2, ¿no? La columna 1 o la columna 2, solo tiene un subnivel, la capa de valencia, ¿no? Pero vamos a ver que conforme vayamos hacia el bloque P, la capa de valencia tiene varios subniveles, ¿no? Aquí es muy sencillo, ¿no? Porque estamos viendo, por ejemplo, ¿ven? La capa de valencia es 2, ¿no? Es el mayor N, 2. ¿Cuántos electrones tiene? 1. Entonces el grupo 1, ¿cierto? 1A. ¿no? Específicamente, entonces, ahí tenemos, ¿no? Es un elemento, ¿no? Que está en el bloque S. ¿Por qué me doy cuenta que está en el bloque S? Por cómo termina su configuración electrónica, ¿no? Está en la columna 1A, ¿no? Entonces, concretamente, ¿no? Es el litio, ¿eh? El litio. Vamos a ver para el Z igual a 8, el oxígeno, ¿no? Por ejemplo. 1s2, miren la capa de valencia. Ahora ya no puedo decir que tiene un solo subnivel, tiene 2 subniveles, ¿ven?
La capa de valencia empieza desde donde empieza el mayor n. Entonces, n igual a 2, todo eso es la capa de valencia. 2s y 2p son subniveles que forman parte de la capa de valencia. Sumamos los electrones de valencia de esta capa de valencia, ¿no? Los electrones de valencia se llaman porque están en la capa de valencia. Entonces sumamos y ¿cuánto vamos a tener? 4 más 2 son 6. El grupo es 6, ¿no? 6. Está en el segundo periodo, ¿sí? Porque lo estamos viendo, ¿cierto? N igual a 2, segundo periodo. Ahí está. Entonces, esto es la capa de valencia, segundo periodo. Y pertenece al grupo 6A o columna 16, ¿no? ¿Cómo lo representamos su capa de valencia para toda esa familia? NS2, NP4, ¿no? O sea, me doy cuenta que está en la columna P4, ¿no? ¿Y cómo es la columna P4? Veamos. Aquí está la columna P4, miren, ¿no? Es el oxígeno, ¿verdad? Vamos a verlo. Columna P4. La columna P4, ¿no? Podemos ponerla acá, miren. Esta es la columna P4. ¿Sí? P1, P2, P3 y P4. Y del oxígeno, ¿eh? Columna 16. P5 es el flúor, columna 17. ¿No? Entonces, toda esta familia tiene esa configuración. NS2, NP1, NS2, NP2, NS2, NP3, ¿no? Era lo que estábamos viendo. Bien, entonces hemos visto, ¿cierto? Vamos a seguir entonces acá. Wow. Ya, entonces tenemos ahí está el Z igual a 21, ¿ven? Miren. Ahí está todo lo que hemos hecho, miren. Z igual a 21 termina en D1. ¿De dónde empieza su capa de valencia? Ustedes comienzan a ver N1, N2, N2, N3, N3, N4, desde aquí. Desde aquí para adelante. Todo eso es la capa de valencia. No es solamente el 4S, no, es todo, todo. Entonces, si yo quiero poner ahí la capa de valencia, resaltar la capa de valencia, entonces yo diré, toda esta es la capa de valencia, ¿no? El kernel me daba directamente la capa de valencia. Si yo lo hago por notación kernel, ¿no? Entonces yo voy a decir, es kernel argón 18, ¿sí? 4S2, 3D1. Me da directa la capa de valencia, directa la ubicación, digamos, ¿no? En el cuarto periodo. ¿Ve? ¿Qué grupo es? Sumamos los electrones de valencia. 2 más 1, 3. Entonces, ¿pertenece a qué grupo? 3. Pero B, ¿por qué? Porque termina en subnivel D. Por eso es D. 3B. Y la columna es la columna 3, porque habíamos dicho que en la tabla la columna 3 pertenece al grupo 3B. Pasa desapercibido eso que he dicho, ¿no? En los elementos de transición no empieza con 1B, empieza con 3B. Bien, entonces, y así podemos tener, este Z igual a 26, automáticamente, ¿qué digo? Este es un elemento de transición. Del 21 al 30 son elementos de transición. Cuando el Z es 21 a 30, ya el enunciado nomás me dice, si me da la información que es 21, 22, 23 o hasta 30, sé que es un elemento de transición. Va a terminar en orbitales D. Entonces acá, por ejemplo, ¿ve? Yo sé que es el hierro, ¿no? Pero digamos que simplemente veo el Z igual a 26, termina en D6. Capa de valencia, la capa de valencia va a ser desde el mayor desde acá. Kernel me hubiese dado más rápido la capa de valencia, ¿no? Kernel argón 18, 4S2, 3D6. Todo esto es la capa de valencia. En esta capa de valencia, el más externo es el 4, N igual a 4. Estos son los dos electrones que se van primero, si es que se va a formar el cation más 2. Si se va a formar el cation más 3, echa mano ya a estos de acá, ¿no? Por ejemplo, el hierro más 3, ya lo habíamos visto en el ejercicio anterior, en la semana anterior, ¿no? ¿Cómo quedaría? Sería 4S0, 3D5. Y por supuesto el kernel argón 18, ¿no? Que está intacto. Eso es para el hierro más 3. Pero estamos viendo la ubicación, nada más, la ubicación. Ya no si pierde electrones, quién se pierde. No, ya estamos en la semana donde estamos ubicando al elemento. El elemento puede ganar o perder electrones, sigue ubicado en la columna, vamos a ver que, primero, cuarto periodo. Vemos cuarto periodo. ¿En qué columna? Sumamos 2 más 6 es 8. Como termina en orbital D, grupo 8, 8B, ¿no? Vamos a verlo. Grupo 8B. ¿Ven?
o columna 8. Si hacemos la construcción, no, en el examen no me acordé qué columna era, por eso es que fallé. No, no puede fallar, pues ya estamos analizando al detalle, pero vamos a ver que te jugó una mala pasada la memoria y no sabías qué columna es y habían dos alternativas y tú estabas en duda. Entonces, ¿qué cosa haces? Cuando pongo el lapicero al lado del mouse, le anula el control. Son cosas que el control no obedece si el mouse está al lado del lapicero. Ya, entonces, por ejemplo, ¿no? Sí, pero yo no sabía qué columna era el hierro, entonces titubeé, y etcétera, etcétera. Te vas aquí, hasta el hierro. Esta es la columna 3B, columna 3, ¿no? Esta es la columna 4B, columna 4, ¿no? Y así. Esta es la columna 1B, para el cobre, ¿no? Columna 11, ¿no? 2B, ¿no? Porque los metales de transición son 3, 4, 5, 6, 7. Este hierro, cobalto y níquel forman el grupo 8B. Este es el grupo 1B y este es el grupo 2B. Pero vamos a poner que tú no sabías cuál es, en arábigo no es. Entonces, pero ya sabes que termina en D1. D1 es la columna 3, D2 es la columna 4, ¿no? D3 es la columna 5, y así puedes llegar, ¿no? D4 es la columna 6, ¿no? Entonces, lo sacas así por la suma, ¿no? Miren el cromo, a pesar de que salta el electrón, sigue siendo columna 6. Igual el cobre, ¿no? Es D9, con el salto es D10, ¿no? Pero la columna sigue siendo columna 11. Entonces, se va haciendo eso con esas sumas que estamos viendo en este momento, ¿no? Ahí está. Entonces, tenemos aquí que podríamos hallar para el hierro, ahí está, ahí están los dos, ¿ves? Estamos hablando del cromo, ahí está, 24, el salto electrónico. Entonces, analizamos en qué periodo está, en qué grupo. De nuevo, entonces, hacemos la configuración electrónica o kernel, ¿no? Igual el kernel nos va directo, nos da la... Entonces, en este caso tenemos que la capa de valencia tiene dos subniveles. Esta es la capa de valencia. Sumamos 1 más 5, me da 6, por eso es grupo 6. 6, ¿cierto? 6B. ¿No? Termina en D5. Y la columna D5, cuando construyo la tabla, va a ser la columna 6, ¿no? El otro anómalo era el cobre. Entonces, igual, hacemos la configuración electrónica, el salto electrónico que ya lo hemos estudiado hasta el cansancio, ¿cierto? O kernel argón 18, 4S1, 3D10, ¿no? 4S1, 3D10. Entonces vemos que el D está completo, como si no existiera. Solamente nos queda este grupo. Entonces pertenece al grupo 1, pero está de todas maneras, está terminando, así sea con D10, está terminando en D. Por eso es un elemento B. Es un elemento B, ¿no? 1B. ¿Qué columna es? Es la columna 11, ¿no? Es la columna 11. ¿No? Si hubiera un 4P1, ya le he hecho el ejemplo, ya no sería elemento de transición, porque su subnivel estaría terminando en 4P. Sería un elemento representativo, ¿no? Mucho ojo con la configuración electrónica. Bien, entonces acá está lo que estoy hablándoles, columna 1A. Entonces, nosotros tenemos que llenarlo ahí. Entonces, yo les sugiero que se aprendan los 20 primeros elementos. Litio, sodio, potasio, ¿no? Berilio, magnesio, calcio. Boro, aluminio. Carbono, silicio. Nitrógeno, fósforo. Oxígeno, azufre. Flúor, cloro, ¿no? Bueno, los modelos que son el helio, el neón, bueno, nos sirven para el kernel, ¿no? Argón, ¿no? Entonces, este Z de litio sabemos que es 3, este es 4, el boro es 5, el carbono es 6, el nitrógeno es 7, el oxígeno es 8, el flúor es 9 y el neón es 10. El sodio es 11, el magnesio es 12, el aluminio es 13, el silicio es 14, el fósforo es 15, el azufre es 16, el cloro es 17 y el argón es 18. ¿Cierto? No me aprendo los metales de transición, no. Pero sí sé que este es 21, eso sí sé, que termina en D1, en la columna 3B.
Este va a terminar en D2, su Z es 22. Este va a terminar es 23, su Z va a terminar en D3, es la columna 5B. Este va a terminar en D4, ¿cierto? El 24. La columna es la columna 6, ¿no? Porque 3, ¿sí? Este es columna 1, este es columna 2, este es columna 3, este es columna 4, este es columna 5 y este es columna 6. La última va a ser la columna 12, ¿cierto? La columna 12. Va a terminar en D10. Entonces, el cobre es columna 11. Termina en D9, termina en D10 por salto electrónico. Entonces, tengo ubicados a todos. Los 20 primeros sí tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque rápidamente podemos hacer con ellos la tendencia para los elementos representativos, el radio atómico, ubicarlos, a qué grupo, a qué familia pertenece. Los 20 primeros, apréndanselo, practíquenlo, porque en el examen me ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, observemos, miren, observen esto, de la primera a la segunda, al segundo periodo, miren de acá, tengo que sumar 8 electrones para llegar al Z, ¿no? Por ejemplo, para el helio, tiene 2, le sumo 8, 10. Igual el hidrógeno, ¿no? Tiene 1, le sumo, tiene un Z igual a 1, le sumo, acá no le sumo, ¿cierto? 3, ¿se dan cuenta? Pero pasando los elementos, para el cuarto periodo, miren lo que pasa, ¿no? Por ejemplo, el flúor, yo sé que el flúor es 9, como ha acomodado 18 electrones, por ejemplo, el cloro es 17, como ha acomodado 18 electrones, ¿no? Porque hay 18 elementos, le sumo este elemento que está aquí, el bromo, va a ser 17 más 18, 35. Este elemento que es el yodo, 35 más 18, 53. Y se cumple para todo. Por ejemplo, acá, 7 para el nitrógeno, más 8 para el fósforo es 15. ¿Cierto? Nitrógeno, fósforo. Su primo hermano, el arsénico, ¿no? 15 más 18 es 33. El otro elemento no sé cuál será, pero sí sé que su Z va a ser 33 más 18, ¿no? 52, 51. ¿No? Entonces solamente puedo ubicar a estos, nada más, ¿no? Para no hacer la configuración electrónica de los otros, porque los otros ya lo sé, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Este sodio tiene un Z de 11, que el potasio más 8, 9. Pero yo para este otro, para el rubidio, por ejemplo, su Z, ¿cuánto será? Si el potasio es 19, 19 más 18, porque ya acomodó a los elementos de transición. Entonces sería 19 más 18, 37. ¿No? Entonces sirve para ubicar a los elementos. Si no, pues hago la configuración, veo la capa de valencia, en qué grupo, en qué periodo está, ¿no? Y lo saco también así. Entonces, la tabla periódica es como un mapa, ¿no? Un esquema mental del asunto, ¿eh? Ahí tenemos, ¿ven? El Z igual a 21, ahí está el 29, el grupo 1B, todo lo que hemos visto, ¿ven? El hierro. Empieza, repito, los elementos de transición, esta columna es la columna 3, es el 3B. Esta es la columna 4. Esta es la columna 11, esta es la columna 12. ¿No? Pero es la columna 1B, Yupac es 11, ¿no? O 12 para este. Pero es 1B o 2B, ¿no? No puedo equivocarme. Estas terminan en P1, P2, P3, o sea, la columna que termina en P1 es la columna 13. Si termina en P2 es la columna 14, ¿cierto? O grupo 4A. ¿No? Si está en esta columna que es de los halógenos, termina en P5, o grupo 7A, o columna 17, ¿no? Y la última es la columna 18. Se tienen que reprocesar esta tabla. Si no, no les sirve de nada. Reprocesen la tabla. Bien, ahí tienen entonces ustedes la notación de Lewis. ¿Qué cosa dice Lewis? Lewis dice, solamente tome en cuenta los electrones de la capa de valencia y represéntelos. Si están apareados, van juntos, como puntos o como aspas, pero van juntos. Y si están desapareados, los desapareados van solitos, ¿no? Entonces, algunos ya le han puesto que sentido horario, antihorario, no, simplemente se representan nada más, apareados juntos y desapareados separados. Por ejemplo, este magnesio, ¿ve? Vemos que su capa de valencia, todos sus electrones de el de la capa de valencia, o sea, el 2s y el 2p están representados acá, ¿no? Entonces,
Si tiene, por ejemplo, acá, este magnesio, por ejemplo, acá está mal, ¿no es cierto? Magnesio, 2, 4, 2 y 2, 4, 10. ¿Qué le está faltando? El 3s2 que se ha ido hacia abajo. ¿eh? Entonces solamente represento la capa de valencia, 3s2, ¿ves? 2 electrones en la capa de valencia. ¿no? Igual este se ha ido, ¿ves? 3s2, 3p5. ¿Qué represento? 2 más 5, 7 electrones tengo que representar. ¿ves? 3s2, 3p5, ¿no? Para el cloro. ¿Qué he puesto acá? ¿Qué he puesto ahí? Entonces lo represento, ¿no? No me va a permitir. Ya bueno, ya saben que acaba el 3p5, ¿no? 3p5. Entonces ahora sí puedo ver, ¿no? Que su capa de valencia tiene 7 electrones de este cloro. Esos 7 electrones, 2 están apareados, ¿cierto? 2 están apareados. Entonces los pongo aquí. En su nivel 3p, otros 2 están apareados, ¿no? Cuando hacemos el diagrama del orbital. Y otros 2 también. Y hay uno que está desapareado. Sí, pero no me doy cuenta de dónde ha sacado eso. De la configuración electrónica, pues, de la configuración electrónica he sacado eso. Entonces, si no me doy cuenta, tengo que hacer el diagrama del orbital de lo que estoy representando, o sea, de acá. El 3s tiene sus 2 electrones apareados, digamos que son estos dos de acá. El 3p, sabemos que es menos 1, 0 y más 1. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, represento estos dos de acá, pueden ser estos dos de acá. Estos otros dos de acá, pueden ser estos de acá. ¿Listo? Y represento el último, este. Es este que está acá, desapareado. ¿eh? Eso es lo que dice Lewis, ¿no? Los apareados van juntos y los desapareados van separados, ¿no? En la capa de valencia, ¿no? El carbono, por ejemplo, tiene 4 electrones, ¿no? En la capa de valencia. Y de esos 4 electrones, solo 2 están apareados y 2 están desapareados. Por eso que lo pone así, ¿no? Ahora, hay otra forma de representar para un átomo cuando se hibridiza, vale decir, cuando se reacomodan los electrones de valencia. Entonces, para el carbono, ¿no? Como es un átomo que se hibridiza, o sea, que reacomoda sus electrones, también es correcto representarlo así. Pero estrictamente Lewis sería así, como la primera. Representamos el átomo hibridizado, es decir, con sus electrones de valencia reacomodados, esto también es válido. ¿no? Igual es para el aluminio, ¿no? También es un átomo que se hibridiza. Entonces, el aluminio, por ejemplo, nosotros lo representaríamos así, ¿no? Y estaría correcto, porque Lewis dice se representa nada más los aluminio 13, por ejemplo. Sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 y 3p1. Su capa de valencia es todo esto. Entonces, el aluminio, ¿cómo lo representamos? 2 electrones están apareados, serían acá, por ejemplo. Ahí lo estoy pintando acá, 2. Y uno separado, puede ser este. Pero como el átomo se hibridiza, también lo puedo representar así. 1, 2 y 3. ¿no? Pero estrictamente Lewis es este. ¿no? Bien. Vámonos entonces ¿no? a seguir avanzando. Oh, entonces ahí tenemos ¿no? propiedades periódicas. Resulta que ese acomodo que habíamos visto, ese acomodo maravilloso, es en función a su configuración electrónica, ¿no? Y va a determinar propiedades, ¿no? Propiedades de los elementos. Los que forman una misma familia forman propiedades químicas, ¿no? Y sus propiedades físicas siguen unas tendencias, ¿no? Entonces, propiedades en realidad físicas y químicas, ¿no? Por eso es que la ley periódica dice, ¿no? Los elementos son, ¿no? Los elementos, las propiedades que tienen un elemento son funciones, ¿no? Son funciones de las propiedades periódicas son funciones de su zeta, de su número atómico, ¿no? En eso se resume la tabla periódica moderna, porque la tabla periódica antigua acomodaba a los elementos en función al número de masa, al A, y habían pues algunas veces algunos vacíos, ¿no? Ya en los años 30, poco más o menos, cuando el modelo mecánico cuántico, ¿no? 32, ¿no?
el modelo mecánico cuántico ya estaba floreciendo y se da lugar al modelo atómico actual, entonces se habla de que los elementos quedan perfectamente acomodados cuando se ordenan, se acomodan en función al Z, ¿no? Al Z. Entonces tenemos que justamente ese Z va a determinar propiedades periódicas, ¿no? Entonces vamos a hablar de las propiedades periódicas. La primera propiedad periódica que vamos a ver son los radios atómicos. Tenemos que grabar, digamos, la figura, ¿no? En nuestro cerebro, esto. ¿Y qué cosa es esto? No, yo no quiero que graben los valores, no. Yo quiero que graben la tendencia. Situémonos en el grupo 1A, ¿no? Desde el litio, por ejemplo. Sabemos que está en el tercer periodo. Veamos al cuarto periodo. Aumentó el radio atómico. Veamos al quinto periodo. Aumentó más. Entonces, conforme vamos bajando a lo largo, en un grupo o familia, conforme vamos bajando el periodo, vamos aumentando el periodo, el radio aumenta, ¿no? Pero ahora quedémonos en un solo periodo, digamos en el periodo 3, en el periodo 4 o 5. Conforme vamos a lo largo de un periodo, nos vamos acercando hacia el extremo, hacia el bloque P, el radio atómico disminuye. Para cualquiera disminuye, ¿no? Entonces, si la pregunta me dice, marque verdadero o falso, el radio atómico disminuye porque el Z disminuye, no es tan cierto. El radio atómico disminuye, ¿no? Pero el Z en este caso está aumentando. El Z del potasio es 19, el Z del calcio es 20, y así, este debe ser 33, y así. El Z está aumentando a lo largo de un periodo, pero su radio está disminuyendo. En cambio, cuando nos fijamos a lo largo de un grupo, el radio aumenta y su Z también está aumentando, ¿no? Porque el periodo está aumentando. Entonces, en realidad el resumen son interacciones, ¿no? De los electrones de valencia con el núcleo, que no quiero entrar en detalles, sino quiero que captemos la idea. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para saber quién tiene mayor radio atómico? Me lo ubico en la tabla periódica. Imaginemos que nos están preguntando solo por sodio, potasio y rubidio. De los tres, ¿quién tiene mayor radio atómico? El rubidio. Pero si me preguntan por sodio, magnesio y aluminio, de los tres, ¿quién tiene menor radio atómico? El aluminio, pues, ¿no? O sea, es ubicar cómo está el asunto. Este análisis que hemos hecho es para los átomos neutros. Si yo pusiera ahora los iones, por ejemplo, ¿no? Sodio más 1, potasio más 1, rubidio más 1, acá el magnesio divalente más 2, calcio más 2, estroncio más 2, ¿no? El aluminio más 3, etcétera, etcétera, y analizar a los iones, exactamente sería lo mismo, no tendría que modificar nada. En otras palabras, esa tendencia que se cumple del radio atómico para los átomos neutros también se cumple para los iones, ¿no? Si yo comparo el ion potasio con el ion calcio, ¿no? Ion potasio más 1 con el ion calcio más 2, ¿quién tendrá mayor radio atómico? En este caso, mayor radio iónico, el potasio, ¿no? Lo que no debo confundir es con lo siguiente, lo voy a escribir acá, ¿no? No debo confundirlo con esto, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, miren, presten atención con esto. Yo pongo acá, por ejemplo, lo pongo al litio, por ejemplo, ahí está el litio. ¿Ven el radio atómico del litio? Ahí está, ¿no? Es este, lo estoy poniendo acá. Digamos, tiene ese radio. Lo estoy dibujando a escala. Este es el litio neutro. Pero si yo ahora sé que el litio pierde un electrón, entonces al perder un electrón, se convierte en este litio más 1, catión. El ion se ha hecho un catión. Y el catión, comparado con el átomo neutro, disminuye de tamaño. El catión. Porque si yo comparo, por ejemplo, al flúor, ¿ven? Al flúor. El flúor, digamos, pongo acá el flúor. Ahí está el flúor. Neutro. Neutro. Y ahora este flúor gana un electrón. Entonces, ahora este flúor, el radio de este flúor anión, ya no sería así, sino sería así. Aumentó de tamaño. Conclusión y moraleja. Cuando pierde electrones y forma un catión, el radio se encoge. Cuando
gana electrones y se forma un anión, el radio aumenta. Entonces yo puedo comparar un átomo neutro con su ion. Si es catión, el tamaño será más pequeño. Si es anión, el tamaño del radio iónico formado a partir de él, ¿no? Será más grande. ¿Listo? Pero si yo comparo a todos en general, a todos los iones, voy a tener esto, ¿no? Imagínense que acá pongo simplemente sodio más 1, potasio más 1, magnesio más 2, calcio más 2, aluminio más 3, azufre menos 2. Siguen la misma tendencia. El radio iónico disminuye a lo largo de un periodo, ¿no? Y aumenta a lo largo de un grupo o familia, ¿no? Si yo quiero graficar y aprenderme de memoria que aumenta en este sentido, estoy en lo correcto. Pero para decir que aumente tendría que ir desde la izquierda, así como está acá en la flecha, ¿no? Irme desde el bloque P hasta el bloque S, para decir que aumenta, ¿no? En realidad es como yo lo entienda. Y yo lo entiendo, o sea, mi esquema para poder razonar es que a lo largo de un periodo va disminuyendo. Que es lo mismo que ustedes se sitúen del otro extremo y digan, pero a lo largo de un periodo va a aumentar. Claro, si lo miramos así. Eso ya es cuestión de qué. ¿De dónde salió el radio atómico? ¿Por qué se mide en el laboratorio? Se buscaron dos átomos idénticos, o sea, por ejemplo, en la molécula de hidrógeno, ¿no? Y se vieron la aproximación que había, ¿no? Las nubes electrónicas. Se midió estas distancias entre los núcleos, ¿no? Y al tener esa distancia, se aproximó el valor del radio, ¿no? Del tamaño del radio atómico. Acá, por ejemplo, ¿ven? Para hacerlo rápido, yo tengo que ubicar a los elementos. Yo le he dicho, apréndanse los 20 primeros elementos. Eso tienen que hacer. Entonces, si no, van a tener que hacer uno por uno la configuración electrónica, a ver en qué periodo, en qué grupo. Me demora. En cambio, así fósforo. El fósforo, yo sé que este es boro, aluminio, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo. Este es fósforo. Ya está, 15. ¿Cuál es el otro? Oxígeno, azufre. El azufre es 16. Arsénico. No me acuerdo del arsénico. Pero 33 menos 18. 33 menos 18. 15. Entonces el arsénico está acá. 33. ¿Cuál es el otro? Selenio. 16 más 18, 34. El selenio está acá. Entonces, azufre y selenio son la misma familia, ¿no? Igual que el oxígeno, son los famosos anfígenos o calcógenos. Ya lo veremos en un momento el nombre. Acá me piden que determine los radios atómicos. Entonces, para este periodo, voy a ver este periodo que es el cuarto periodo. ¿Quién tiene mayor radio atómico? Entre fósforo y azufre, obviamente, el fósforo tiene mayor radio atómico. Tiene mayor radio atómico que el azufre. ¿Cierto? Y en el otro periodo, el arsénico tiene mayor radioatómico que el selenio, ¿cierto? Pero me piden que lo ponga en forma creciente de radios, entonces me fijo entre fósforo y arsénico, los dos son mayores que sus respectivos en el mismo periodo, pero a lo largo del grupo, ¿quién es mayor? Arsénico. ¿Se acuerdan? Entonces, el primero es el arsénico, me pide en forma creciente. Entonces, creciente, primero el más pequeñito. El más pequeñito entre azufre y selenio. Azufre, pues, ¿no es cierto? ¿Cierto? Azufre. Luego, ¿quién vendrá? ¿No? ¿Quién vendrá? Tengo acá que el arsénico va a ser mayor que todos, ¿cierto? Arsénico va a ser mayor que todos. Entre fósforo y selenio, ¿cierto? Ahí yo tengo una duda. ¿Por qué? Porque el fósforo y el selenio, el fósforo es más pequeño y el selenio es mayor, ¿cierto? Está un poco más grande en otro periodo, entonces pongo acá, fósforo acá y selenio. Y así sería el orden creciente. ¿Listo? Vamos a ver el radio catiónico, el radio iónico, ya hemos visto, ¿no? Entonces, es exactamente lo mismo, ¿no? Los iónicos y los neutros siguen la misma tendencia, pero tengo que comparar entre iones, ¿no? Lo más que puedo comparar es un átomo neutro con su ion, ¿no? Y la tendencia, ¿no? Ya está. Entonces cumple lo mismo, a lo largo de un periodo disminuye, ¿no? Y a lo largo de un aunque fíjense, ¿ve?
Por ejemplo, acá, miren. Miren acá. Este oxígeno es -2. Miren, ha crecido en tamaño. ¿Cómo es más grande que el litio +1? Entonces estaría diciendo que al revés está aumentando. No puedo comparar así. Solamente puedo comparar a lo largo de así, por ejemplo, ¿no? Aquí están aumentando los radios iónicos, ¿no? Los radios iónicos están aumentando. ¿Se ven en pequeñito? ¿Ven? El color naranja, ¿ven? Los radios iónicos aumentan, ¿no? A lo largo de un periodo, ¿cierto? Si es un catión, se encoge con respecto a su átomo neutro. Eso sí es cierto. Pero yo no puedo decir qué tan pequeñito es comparar por ejemplo, el átomo neutro. No, comparo un átomo neutro con su ion, nada más. Esa es la aproximación que se puede hacer. ¿Listo? La energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un átomo que está en estado gaseoso, que solamente va a medir la energía necesaria para arrancar un electrón y convertirlo. ¿Qué pasa cuando un átomo pierde un electrón? Se convierte en catión, ¿no? Catión monovalente. Puedo quitarle 2 y se va a convertir en catión divalente, ¿no? Cuanto más electrones le arranque, más energía necesito, ¿no? Más energía. Imagínense arrancarle un electrón teóricamente, un electrón que está muy cerca al núcleo. Se va a necesitar mucha energía, pues, ¿no? Entonces, eso es teóricamente, ¿no? La realidad es que la energía de ionización, ¿cierto? Me permite arrancar el electrón más externo, ¿no? Un electrón en la capa de valencia y formar, ¿no? El catión +1. Si arranco 2 electrones, el catión +2, ¿no? Entonces, la energía de ionización se va haciendo cada vez más grande conforme arranque más electrones. ¿Cómo es la energía de ionización? Yo no me aprendo de memoria esto. Yo lo que hago es lo siguiente, regreso acá, que es lo más fácil. Regreso al radio atómico. Entonces, yo tengo acá, por ejemplo, quiero comparar potasio, calcio y galio. Ya, los tres, en estos tres. Están ubicados en la tabla y quiero saber quién tiene mayor energía de ionización. Entonces simplemente me fijo en el radio. El que tenga menor radio atómico tiene mayor energía de ionización. Son inversas. En el examen, si me preguntan por energía de ionización, aunque no me pidan el radio, los ubico. Y analizo que a mayor radio, menor energía de ionización. A mayor radio va a necesitar menor energía de ionización. En cambio, a menor radio va a necesitar mayor energía de ionización. Vamos a verlo con un ejemplo. El potasio, para perder un electrón, ¿no? Va a necesitar menos energía que el galio para perder un electrón. ¿Estamos claros? Si yo comparo a lo largo de un grupo o familia, estoy comparando al sodio, al potasio y al rubidio. ¿Quién va a tener mayor energía de ionización? ¿El sodio o el rubidio? Los tres quieren perder electrones, los tres quieren formar cationes +1, pero ¿quién va a necesitar más energía para arrancarle un electrón? El sodio, porque es más pequeñito. El rubidio va a necesitar menos energía para arrancarle un electrón. ¿Estamos claros? Entonces, son inversas, ¿no? Cuando yo vea el que tenga mayor radio atómico, es el que va a tener menor energía de ionización. Rápidamente va a eliminar su electrón. Entonces, voy analizando eso, ¿no? Bien, vamos entonces, ya hemos visto energía de ionización y cómo es la tendencia. Vamos a ver, ahí lo podemos ver con números, ¿no? Si yo quiero aprenderme de memoria, diré que es lo inverso, ¿no? Si el radio atómico disminuye, cuando yo me voy de abajo hacia arriba, la energía de ionización aumenta. Si el radio atómico disminuye, cuando me voy del bloque S al bloque P, entonces la energía de ionización aumenta. Son contrarios, ¿no? Eso sí me quiero aprender de memoria, ¿no? Ahí tienen los valores de energía de ionización, ¿no? Y nosotros no necesitamos para aprenderlo de memoria. Afinidad electrónica es lo contrario a energía de ionización. Es decir, ¿no? ¿Cuánta energía está involucrada para que un átomo me acepte un electrón y se convierta en anión? Por ejemplo, el flúor, ¿no? Para que se convierta en flúor -1, ¿no? Entonces, esa energía está involucrada. Y muchas veces la energía se desprende, por eso es negativa. Y muchas veces se absorbe. ¿De qué va a depender? De cuán afín es el átomo por un electrón. Entonces, yo afinidad electrónica mejor lo analizo por la facilidad de recibirme un electrón. ¿Dónde están los elementos que tienen mayor facilidad de recibirme un electrón? En los no metales.
¿no? En los no metales. Estos elementos me van a recibir muy rápidamente un electrón. ¿Por qué? Acá, ¿no? El flúor, por ejemplo, le falta solo un electrón y ya tendría completo, ¿eh? Este tiene una gran afinidad. En cambio, el litio le estaba sobrando un electrón. Este tiene poca afinidad por el electrón. Al contrario, el litio quiere deshacerse de su electrón. Igual el sodio, ¿no? Todos estos de aquí quieren deshacerse de su electrón para imitar a un gas noble. En cambio, estos de aquí quieren ganar electrones, ¿no? El fósforo, el azufre, el oxígeno. Entonces, a los que quieren ganar un electrón, tienen una afinidad electrónica muy, muy alta. Los que quieren perder un electrón tienen una afinidad electrónica muy baja. No son afines los electrones, ¿no? Quieren al contrario regalarlos. Entonces, la tendencia va yéndose todos estos metales, ¿no? Hacia los no metales, ¿no? La afinidad electrónica va aumentando y los no metales es muy grande, muy intensa, la afinidad electrónica. Entonces seguimos avanzando. Wow. Bueno, entonces estábamos viendo, vamos a ver el ejercicio, afinidad electrónica, no, estábamos todavía en clase, estábamos viendo afinidad electrónica, carácter metálico, ¿no? Porque ya hemos visto, nos falta ver, hemos visto afinidad electrónica, ahí están los valores, ¿no? Cómo van aumentando, ¿ve? Conforme me acerco hacia los no metales, va haciéndose más intenso. Y conforme me acerco al flúor también, ¿no? El elemento más que tiene mayor afinidad electrónica es el flúor, ¿no? No puedo confundir afinidad electrónica con electronegatividad. Para empezar, afinidad electrónica sí se determinó en el laboratorio. La energía de ionización también. En cambio, esta propiedad no se determinó en el laboratorio, fue una relación numérica, ¿no? Que Pauli trabajó y muchos otros más. Se obtiene a partir de afinidad electrónica y de energía de ionización. Cuando se habla de electronegatividad, se habla de un par de electrones que están compartiéndose mediante un enlace. Entonces, el átomo que tenga mayor afinidad por los electrones del enlace, ese se llama más electronegativo. Y Pauling encontró que el elemento más electronegativo es el flúor y el menos electronegativo es el cesio, con 0,7. Entonces, hay como una escala, ¿no? El más electronegativo. Entonces, en función a eso, podemos decir, ¿no? Igual que afinidad electrónica, ¿ven? Se va aumentando conforme se acerca al flúor. Va aumentando conforme se acerca al flúor. Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá está el potasio y el calcio, ¿quién es más electronegativo? Los dos tienen baja electronegatividad, pero ¿quién tendría un poquito más de electronegatividad entre potasio y calcio? El calcio. ¿No? Entre calcio y arsénico, ¿quién tendría mayor electronegatividad? El arsénico. Acá está el flúor, el cloro, el bromo. ¿Quién tendría mayor electronegatividad entre bromo y flúor? El flúor. Y acá lo tenemos, ¿eh? Los valores de electronegatividad, ¿no? Entonces, el bromo es menos electronegativo, el flúor es mucho más, ¿no? La tendencia siempre va a aumentar. Bien, el carácter metálico se refiere a la facilidad de perder electrones. El carácter metálico es muy intenso en este lado de los metales. Para el grupo 1A empieza con el sodio, el litio, y conforme va aumentando, va bajando, se va haciendo más metálico todavía. El rubidio tiene mucho más carácter metálico que el sodio, o que el litio, ¿eh? El cesio, el francio, tienen mucho más carácter metálico, ¿no? Y el carácter metálico aumenta en este sentido, o disminuye también. Si yo lo pongo, que parto de los metales y me voy a los no metales no presentan carácter metálico. Desapareció esa tendencia a perder electrones. Al contrario, ahí aparece una propiedad que se llama carácter no metálico, o sea, la facilidad de ganar electrones. Entonces, el carácter metálico es la facilidad de perder electrones. ¿Dónde es muy intenso? En el grupo 1A, en el grupo 2A, en los elementos de transición, pero ya se va disminuyendo, hasta que en los no metales desapareció. ¿Listo? Entonces podemos ver cómo es la tendencia. Entonces, en resumen, el carácter metálico, los metales lo ubicamos acá, todo lo que es con verde, ¿ven? Todo lo que es celeste, turquesa, son los no metales. Una gran afinidad electrónica,
una gran electronegatividad. Los metales, un gran carácter metálico, ¿no? Hay unos elementos que se llaman metaloides porque van a presentar de ambas propiedades, metales y no metales. Depende con quién se enlazan para mostrar qué característica, metal o no metal. Miren, los lantánidos y los actínidos también son metales, ¿no? ¿Qué elementos metales tenemos? Los alcalinos, la familia alcalino, alcalino-térreos, los boroides. Vamos a ver entonces dónde están ubicados esos boroides, nitrogenoides, anfígenos. Vamos a verlos en nuestra herramienta, nuestro mapa. Ahí están, ¿ven? Alcalinos, alcalino-térreos, boroides, boro-aluminio, carbonoides, boroides o térreos se le llaman. Carbonoides, carbono, silicio, ¿no? Nitrogenoides, nitrógeno, fósforo, arsénico. Anfígenos, el oxígeno, el azufre, el selenio, son la familia de los anfígenos. La familia de los halógenos, flúor, cloro, bromo, yodo, y la familia de los gases nobles, ¿no? Entonces, por familias tenemos ubicado, ya sabemos la fórmula, ¿no? Alcalinos, NS1, alcalinos térreos, NS2, boroides, NS2NP1, ¿no? Columna 13. Los metales de transición, ya hemos visto, terminan en D1, D2, D3, hasta D10, ¿no? Y los de transición interna, que simplemente los hemos nombrado como lantánidos o actínidos. Como columna, los carbonoides, el grupo 4A o columna 14, ¿no? A excepción del estaño y plomo. Los nitrogenoides, el grupo 15, grupo 5A, a excepción del bismuto. Anfígenos o calcógenos, el grupo 16 o columna 6A, oxígeno, azufre, selenio, teluro, ¿no? El plomo no va. Halógenos, el flúor, el cloro, el bromo, el yodo, ¿no? Gases nobles, bueno, todos los del grupo 8A. Vamos entonces a empezar, wow, la clase. A ver, ustedes solitos muestren que hemos captado todo lo que es tabla periódica. A ver, ¿qué contestamos ahí? Leemos. Varios elementos metálicos son nutrientes esenciales para el hombre. Entre ellos tenemos el cobalto, Z igual a 27, que se encuentra formando parte de la vitamina B12, la cianocobalamina. Cianocobalamina es, no el cobalto. Bueno, cobalamina es un nombre abreviado. Y otro como magnesio, que actúa como cofactor metálico de varias enzimas. Respecto a los elementos mencionados, indica el valor de verdadero o falso. El cobalto pertenece a los metales de transición interna. No, pues Z igual a 27. ¿En qué termina? En D7, ¿cierto? Elemento de transición. ¿Eh? El magnesio 12, ¿se encuentra en el bloque S? Sí, en el bloque S. El magnesio 12 se ubica en el periodo tercero y es un metal representativo. En el periodo 3, correcto. El cobalto pertenece al bloque D y al grupo o familia 9. D7, familia 9, no, había que hacerlo en la gráfica, ¿no? Vamos a verlo. Ahí está. Ahí está, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes, me dice el magnesio se ubica en el tercer periodo, ¿cierto? Hacemos la configuración electrónica, tercer periodo, ¿no? Grupo 2A. El cobalto pertenece al grupo 8B, la columna 9, ya lo habíamos visto, ¿no? Entonces, lo que falla aquí que no es un metal de transición interna. Los de transición interna terminan, el subnivel en la capa de valencia termina en F. Desde F1 hasta F14 son de transición interna. Pero si termina en D, es de transición nada más. Si termina en S o en P, son elementos representativos. Ejercicio 2, a ver. Hay aquí el carbono sabemos que es 6, ¿ya? Corrijamos, por favor. Corrijamos, carbono es 6, ¿no? Hacemos la configuración electrónica, nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos ubicado en la tabla periódica. O sea, yo les he dicho, ustedes al examen preséntense con los 20 primeros elementos. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora cuando tengan el tiempo y le dediquen a reprocesar la información? Columna 1, columna 2, dos periodos, los metales de transición que me han dicho que son 10, recupero los dos periodos y aquí termino. Esta figura tienen que hacerlo, ¿no? Para que tengan soltura en el asunto. Entonces ya saben que aquí este es el periodo 1, este es el periodo 2,
2, n igual a 2. Aquí está la otra columna que, este es n igual a 3. Y esta cuarta columna que he dicho que da cabida a los elementos de transición, n igual a 4. Entonces, ¿qué me están pidiendo? Hidrógeno. El hidrógeno va acá. El carbono es grupo 6. Boro, aluminio, carbono, ¿ves? Si este es grupo 3A, este es el grupo 4A. ¿Qué columna es? Esta es la columna 3, columna 14. Carbono, corrijan acá, es 6, ¿no? 6, 6, 6. 6. Nitrógeno está, si este es 6, el nitrógeno es 7. ¿Qué columna es? Columna 5A, ¿no? Columna 15. O si no, pues hacen su configuración electrónica también. Oxígeno, el oxígeno está al ladito del nitrógeno porque es Z igual a 8. Hagan los 20 primeros elementos bien bonito y tengan velocidad, que es algo muy preciado en el examen, ¿no? O sea, hemos hablado ya de efectividad, tiempos, ¿no? Entonces ahí tienen, ¿no? Entonces, ¿qué me preguntan acá? Me preguntan, si uno de ellos presenta solo un nivel lleno, 2 niveles llenos, 3 orbitales y un par de electrones desaparecidos, indique la alternativa que contiene el elemento y su ubicación en la tabla periódica. Entonces, me están dando el dato y de ahí saco, ¿no? Si uno de ellos presenta solo un nivel lleno, 2 niveles llenos, entonces comienzo a hacer la configuración electrónica, ¿cierto? Un nivel lleno y comienzo, ¿no? 1s2. 2s2 sería acá, ¿cierto? 2s2, pero me dice que tiene 2 subniveles llenos, 2s2 y 2p6, ¿no? Ahí están los 2 subniveles llenos. Tiene 3 orbitales llenos. Acá hay un orbital lleno, aquí hay otro, y aquí hay 3 orbitales llenos, ¿no? Entonces aquí debería ser así, pero ya tendría 5, y solamente quiere que tenga 3. El 2s no lo puedo desaparecer, ese sí siempre va a estar lleno. El 2p es la cosa, tengo que ajustar ahí, ¿no? Que solamente tenga 3 orbitales llenos. 1, 2, 3. Acá ya tendría 2 orbitales llenos, 3, ¿cierto? Que tenga, ¿cuántos orbitales llenos quiere que tenga? Que tenga 2 subniveles llenos, ahí están los dos, el 1s y el 2s, y que tenga 3 orbitales llenos. 1s, 2, falta ponerlo acá. Ahí está. Los 3 orbitales llenos que me están pidiendo por condición. 1, 2 y 3. Entonces, de todo eso que saco, ¿cierto? Saco que el Z, si me piden el Z, será, ¿no? 2, 4, ¿cierto? 8. Z igual a 8. Es el oxígeno. Bueno, ¿qué me están pidiendo acá? Niveles llenos, ahí está 1, sí, ya lo habíamos visto. Sus niveles llenos, el 1s y el 2s, está bien. Y los orbitales llenos, ahí está, ¿no? El esférico, ya lo podemos poner acá. El otro esférico del 2s, ¿cierto? Y de los orbitales p solamente está lleno uno de ellos. Okay. Digamos el 2px. O con magnético le pongo el -1, ¿no? O el 2px. Y ahí está, ¿no? Ahí está como diagrama de orbital, ¿no? O sea, domino esto. O sea, es cuestión de graficar el diagrama de orbital, si no me doy cuenta. En el ejercicio 3, vamos a verlo rápidamente. El fósforo es un elemento que se encuentra en nuestro organismo como fosfato. Dicho elemento que forma parte de fosfolípidos, ácidos nucleicos, ATP, entre otros. Su isótopo más estable tiene 31 nucleones. Y el último electrón de su configuración presenta el número cuántico. Ya. Entonces, comienzo. No me dan el Z. Entonces comienzo. De N y L que sale al subnivel 3P. ¿Cuántas orientaciones tenemos para este? -1, 0 y +1. ¿Qué me dice que está? ¿En qué región está? Eso es el magnético. Y me dice está en la región +1. Está. ¿Qué electrón es? El +1 medio, es este. Entonces, esa información de los 4 números cuánticos es para este electrón que lo estoy pintando un poco más. Pero para llegar a ese, primero tengo que poblar este y poblar este. ¿Cierto? Entonces, de todo ese análisis, ahora me fijo, es el último electrón, o sea, no tengo necesidad de quitarle ni aumentarle electrones. Ahí está.
Entonces puedo, por lo tanto, hablar de Z. ¿Cuánto será el Z? 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, ¿cierto? Porque termina en P3, el análisis que hemos dicho, ¿cierto? 3P3. Entonces, ahí está. Está en el tercer periodo, grupo 5A, 5A, ¿cierto? ¿Qué columna es P3? No me acuerdo. P1 es 13, P2 es 14, P3 es columna 15. No me aprendo de memoria la información. Saco la información. ¿Cómo lo representaría Lewis? Lewis lo representaría así. En la capa de valencia hay 2 electrones apareados, que son estos, este S2, y 3 desapareados. 1, 2 y 3. Bueno, vamos a ver qué me preguntan. ¿Es un elemento de bloque P? Claro, porque termina en P. ¿Pertenece al tercer periodo? Sí, al tercer periodo. Grupo 5A, columna 15, correcto. ¿El número atómico de su isótopo es 15? ¿Cuánto era el Z? No lo sumamos. 2, 4, 10, 12, 15. Sí, era 15. Entonces, tenemos, ¿no? Listo. Entonces, este fósforo lo puedo representar así, ¿no? 31, ¿cierto? Y el Z15. Ahí está. Eso es lo correcto. Como núcleo y como Lewis. Bueno, ¿qué me preguntan? Entonces tenemos, ¿no? Vamos a verlo. ¿No? Vamos a ver acá. ¿Es un elemento del bloque P? Correcto. ¿Pertenece al tercer P? Correcto. ¿Su número atómico es isótopo 15? Sí, ya hemos hecho la representación. Núcleo, la representación Lewis. Listo. Bien. Vamos. Pregunta 4, a ver qué contestamos. Uno de los aminoácidos proteicos es la selenocisteína, el cual presenta un átomo de selenio. El selenio tiene un Z34, me está diciendo, ¿ven? En reemplazo del azufre 16 que está presente en la cisteína. Este selenoaminoácido incluso tiene su propio codón. Bueno, uracilo, ¿no? Guanina, adenosina. Bueno, no nos interesa exactamente, ¿no? Siendo considerado el aminoácido 21. Respecto al elemento selenio, ¿no? O sea, el Z34, marque verdadero o falso. Entonces me está diciendo respecto al selenio 30, o sea, ¿no es cierto? Entonces, analizo. Selenio 34. ¿Puedo hacer kernel? Utilizo kernel. Kernel argón 18, ¿cierto? 4S2, van 20, 3 de 10, van 30, y 4P, 4. Su capa de valencia es todo esto. Está en el cuarto periodo, porque en la capa de valencia saco el mayor n igual a 4, por eso está en el cuarto periodo. El D, como si no lo viera, ¿no? Entonces no se toman en cuenta cuando es D. Y pertenece al grupo 6. Sumo 2 más 4, me sale 6. Si yo lo pongo así, sería 6A. Pero quiero ponerle en columna, Yupac, ¿cuánto sería en columna? P4, no me acuerdo, pero P1 es columna 13, P2 es columna 14, P3 es columna 15, este P4 es columna 16. Haberlo hecho rápido, ¿no? Porque selenio, 34. ¿Quién es su primo hermano? 34 menos 18, el azufre. 16. Entonces, todo lo que haga para el azufre en su capa de valencia será lo mismo, ¿no? Columna 6A, 16. Pero el azufre terminará en 3S2 para el azufre, ¿no? Pertenece a la misma familia, pero no está en el mismo periodo, ¿no? Entonces, para el azufre será igual, ¿no? Kernel argón 18, ya no. ¿Por qué? Porque no tiene 16, entonces acá tengo que bajar de kernel. ¿Qué kernel sería? Neón. Kernel neón. Ahí ya tengo 10 electrones. 3S2, 3P4. ¿Ven? La misma configuración, ¿ven? Por eso son familia. Por eso Lewis dice, a toda esta familia lo representamos así. 2 electrones apareados, y en el P4, ¿cierto? Hay otros 2 electrones apareados, ¿cierto? ¿Cierto? Y uno desapareado. P4, ¿no? Porque Tata tiene 6. Uno desapareado acá y otro desapareado. Ahí está, ¿ven? Eso es según Lewis. Toda la familia se llama anfígenos. Todos los anfígenos tienen esta representación.
oxígeno, azufre, selenio y teluro. Lo único que va a diferenciar es el periodo, ¿no? Bueno, ¿qué me preguntan acá? ¿Pertenece al grupo 6A, columna 16 y cuarto periodo? Claro que sí. ¿Pertenece a la misma familia azufre? Sí, del azufre y del oxígeno. Se llaman anfígenos. La notación de Lewis sería 2, 4, 6. No, porque ahí está poniendo todos apareados. Y no, hay solamente dos pares apareados y dos electrones desapareados. La última entonces es incorrecta, ¿no? Bien, entonces tenemos ahí capa de valencia, no se olviden, cuando el D está completo no entra a la suma, ¿no? Entonces sumamos 2 más 4, 6, ¿no? Grupo 6A, ¿no? Pertenece al bloque P, ¿no? ¿Sí? En la columna P4, ¿no? O sea, columna 16, ¿no? Y lo correcto es ponerle así como este, ¿no? Bien. Entonces pasa Profesora, disculpe, ¿puede repetir sobre la notación de Lewis? ¿Por qué tiene esa forma? ¿Cómo no? Encantadísima. El oxígeno, voy a ponerlo acá, mira, el oxígeno, su primo hermano el azufre, su primo hermano el selenio y el teluro, 8, 16, 34. Son la familia de los anfígenos o calcógenos. Si tú haces esta configuración electrónica, sería, ¿cierto? 1s2, 2s2 y 2p4. Ahí está su capa de valencia. Está en el segundo periodo. Si tú haces esta, vamos a usar neón. Neón, 10. Ya pusiste 10 electrones, 3s2 y 3p4. Si tú haces este selenio, pones kernel argón, 18, 4s2 y 4p4. ¿Estamos de acuerdo? 18, 20, ¿te das cuenta? Tiene que venir 3d, 10, y recién viene el 4p4, y ahí tienes acomodados los 34 electrones. ¿Estamos claros? Pero Sí. el D es como si no existiera. Cuando tiene D10, lo borras del mapa. Entonces solamente consideras 4S2 y 4P4. Acá sí consideras 3S2, 3P4 y acá 2S. ¿Qué tienen en común? Toda esa familia de los anfígenos o calcógenos, su configuración electrónica es NS2, NP4. Toda la familia. Oxígeno, azufre, selenio, teluro. Su capa de valencia es NS2, NP4. Entonces, ¿qué hace Lewis? Lewis dice, esta familia anfígenos o calcógenos tiene 2 electrones apareados, son estos dos de acá, y el P, bueno, no me doy cuenta, desarrollo el diagrama de orbital, P4, P, tiene 4 electrones, 1, 2, 3 y 4. Entonces tiene también otros 2 apareados, lo pongo acá, acá, en cualquier lado, puedo ponerle aquí, ahí está. Y tiene 2 desapareados, y eso lo pongo acá, separados. La cosa es que los ponga separados. Esta es una Lewis correcta para cualquiera de esta familia anfígeno, ¿no? Entonces aquí no estaba correcto el que nos daban, pues acá, mira, acá en esto todos están apareados. ¿Ves en la alternativa 3? Todos están apareados. ¿Sería correcto eso? No. No, por eso este es incorrecto. Lo correcto es ponerlo así como está acá, ¿no? Tú me dirás, no, pero no se parece al resolucionario. No, no, lo que dice Lewis es, los apareados van juntos y los desapareados van separados. Eso es lo que dice. No que me pongas ¿no? Nada más eso. Acá lo ha puesto así, 2 acá y 1, correcto. Yo hubiese puesto así también. Selenio, 2 acá apareados, 2 acá apareados y los desapareados acá. También es correcto. Ahora sí, correcto también. ¿Se entendió? Sí, sí, profesora, gracias. No tiene por qué, al contrario. Pregunten, pregunten, pregunten. Ya, vámonos al siguiente ejercicio, al 5. El complejo 4 de la cadena respiratoria citocromo oxidasa presenta 2 elementos metálicos, de los cuales uno de ellos presenta 2 cationes, más 1 y más 2, permitiendo transferencia de electrones. Si el último electrón del catión monovalente presenta la combinación, mira, cuando me dice así 3D, 2, ya sé que es uno de transición, por el L que vale 2, ya sé que me estoy tocando con uno de transición. Entonces, reconstruyo. De N y L, ¿qué sale? Ah, su nivel. ¿Qué su nivel es? 3D.
¿Cuántas orientaciones hay para el subnivel D? 5, 3, 4 y 5. Menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. ¿En qué orientación está? Me lo dice el magnético. Está en la orientación más 2, acá. ¿Pero cuál es? Me lo dice el spin. Menos un medio. Este es, ¿cierto? Es el último electrón de ese catión monovalente. Pero para llegar a ese, tengo que cumplir todos los principios. Primero debió llenarse este, luego este, luego este, luego este, y luego aparearse este, luego aparearse este, y luego aparearse este, y recién, aquí me faltaba, ¿no? Y recién llego a este, ¿cierto? De todo ese análisis, ¿cuántos electrones hay en ese subnivel 3D? ¿Cuántos hay? 10, ¿no es cierto? ¿Estamos o no estamos? ¿Estamos? Sí, ¿Sigo? Ya. Pero, tengo ahí la llamada. Ey, eso es una de transición. Ey, si se formó un catión, ¿quién perdió el electrón? El 4s. El 4s lo perdió. Entonces, estos son así, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, lo voy a dejar con puntos suspensivos, y 3d10. Si perdió, ¿no? ¿Cuántos fue lo máximo que debió tener acá? 2. Para llegar al 3D, tuvo que tener 2. Pero si perdió 1, entonces, ¿con cuánto le está quedando? El catión más 1 tiene 1 acá, ¿cierto? Ese es el catión más 1. ¿Estamos o no estamos? sí. ¿No? Entonces, ahí quedaría así, ¿no? Esa es la del ion. La del ion. ¿Estamos claros? Entonces, no se olviden ustedes de hacer ese raciocinio, ¿no? Entonces, 3D, ¿ven? Ahí está, ¿no? Entonces, menos un medio, ¿no? Era menos un medio. 3 más 2, ahí está, lo hemos puesto. 4s2, 3 más, menos un medio. Ya está. Ahora, si me dice, ¿cómo saber si este era 4s2 o 3d10? El cobre, que hizo el salto electrónico, y entonces quedaría con 4s0, ¿cierto? Porque así, tal como está, yo lo habría representado y sería, pues, ¿cuál? ¿En qué caso, este aquí, tal como está, qué cosa viene a ser? ¿Eh? Tal como está, viene a ser el cobre neutro, ¿cierto? ¿Estamos o no estamos? El cobre neutro. Es que yo tengo acá, dice, es el ion. Y el ion entonces iba a tener acá más 1. Entonces, esto realmente tendría que ser 0, ¿no? O sea, me está hablando del cobre. El cobre con salto era kernel argón 18, 4s1, 3d10. Pero el cobre más 1, el catión monovalente, será todo lo mismo, 4s0 y 3d10, ¿no? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿por qué sé eso? Porque me dice que esos 4 números cuánticos representaban al catión. Entonces tengo que devolverle su electrón, en otras palabras, ¿no? A ver, era de 10, pero era el catión. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Devolverle el electrón, ¿no? Entonces se forma el átomo neutro. Este es el átomo neutro, el cobre neutro, ¿no? El catión tendría que ser este, cobre más 1, 4s0, 3d10. Este es el catión cobre más 1. Y estoy cumpliendo la condición del problema, ¿no? Y ahí lo tienen, ¿ven? El último electrón, pero era un ion. Entonces, ¿cierto? Entonces, sería 4s0 el más 1. Y el neutro sería 4s1, 3 de 10. ¿A quién le recuerda eso? Al cobre. ¿Y el cobre qué elemento es? Grupo 1b, columna 11. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? O repito, me dice rápido. ¿Mm? Sí, se entendió, profesora. Claro, ¿saben cuál era digamos, el meollo del asunto? El último electrón del catión. Entonces, todo lo que yo hacía era para el catión. ¿Qué tenía que hacer? Devolverle su electrón. Al ponerlo neutro, ya me doy cuenta de quién estoy hablando.
Aquí está neutro. Ah, este es el famoso cobre. ¿No? Ahí está, ¿ven? Y cuando el cobre neutro se hace catión, tenemos esta configuración. Nos había dado el del 3 de 10 nada más, teníamos que reconstruir, entender, ¿no? Entonces, ya está. Ejercicio 6, la materia orgánica presenta una serie de elementos que se encuentran en menor proporción y que son llamados elementos secundarios, entre ellos el calcio, el azufre, el flúor. Respecto a estos elementos, selecciona la técnica de relación elemento radioatómico. Ah, no, yo esto lo hago con mi gráfica de tabla periódica. Ya me ha dicho que me practique los 20 primeros elementos, que practique con la tabla, la figura columna 1, columna 2, 2 periodos, acá están todos los metales de transición que son 10, aquí están los elementos, ¿no? P1, P2, P3, P4, P5, P6. Entonces ya estoy desde la columna 13, ¿cierto? Hasta la columna 17, ¿cierto? Y acá recupero la columna 18. ¿Ya está bien? Acá esta es la columna 1, esta es la columna 2, esta es la columna 3 y esta es la columna 12. Bueno, ¿qué cosa me piden? Ya sé que hay periodos, ¿no? No voy a estar poniendo acá, ¿no? Ustedes practican, este es el periodo 1, n igual a 1, este es n igual a 2, este es n igual a 3, igual acá, este es n igual a 2, este es n igual a 3, el n igual a 4 me ha dicho que empieza los elementos de transición, sí, son acá tantos, dan cabida los de transición, ¿ven? Estos son los de transición, ¿ven? Esto tienen que practicar. Entonces, azufre, me ha dicho que aprenda, este es boro, este es aluminio, este es carbono, este es silicio, este es nitrógeno, este es fósforo, este es oxígeno, este es azufre, ahí está, azufre 16, ya está. No, esto es columna, por si acaso, columna. ¿No? Entonces, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno. Debajo del oxígeno el azufre. Este oxígeno es 8. Más 8 es 16. No, me piden el calcio. El calcio yo sé que está en esta segunda columna, ¿cierto? Este es litio, este es berilio, este es magnesio, este es calcio. Este es el calcio. Ahí está. Me están pidiendo calcio, y el flúor. Bueno, el flúor es este que está aquí, ¿no? Ya está. Entonces, ¿qué me piden? Que hay radioatómico. ¿Quién es el que tiene menor radioatómico? El flúor. ¿Quién es el que tiene mayor radioatómico? El calcio. ¿No? Y este, digamos, es un intermedio. Ya está. Entonces, el flúor es el que tiene menor radioatómico. ¿Cuál sería? Voy viendo, ¿no? Este debe ser flúor, pues, ¿no? 72. El que tenga mayor radioatómico, el calcio. ¿Cuál? Este de acá debe ser para el calcio. Y el otro es intermedio. Ni siquiera me fijé en los valores. Los valores me sirvieron para confirmar el asunto. Si no te vas por el camino largo, pues haz la configuración electrónica, ve a qué grupo pertenece, a qué periodo, ubícalo. Claro, toma tu tiempo. ¿Qué tienes que hacer? ¿No? La silueta de la tabla. Ubica los 20 primeros elementos, nómbralos por columna, por arábigos, en igual a 3, por Lewis. El examen te sale, pero mirando nada más. Esta parte, ¿no? Mirando. Claro que te tomas tu paciencia, lo haces con... Pero ya sabes lo que tienes que hacer, ¿no? No porque puedes hacerlo veloz, te puedes equivocar. Toma tu tiempo, pero con seguridad. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Y si no, pues usar la configuración electrónica, por lo menos kernel les ayudaría bastante si lo dominan. Y ya está. Ejercicio 7, el calcio participa en varios procesos fisiológicos, contracción muscular, efectivamente. Bueno, como activador de algunos factores en la coagulación, entre otros. Su nivel sérico está regulado por hormonas y la vitamina D. Con respecto a este elemento, o sea, al calcio, seleccione verdadero o falso. Presenta mayores energía de ionización que el oxígeno. Entonces, yo no sé cómo será, me pregunto, ¿qué será energía de ionización? Es la energía necesaria para que un átomo se convierta en catión monovalente. Columna 1, columna 2, dos periodos, metales de transición, los no metales y los gases nobles. Ya. ¿Qué me está diciendo? Que ubique. ¿A quién voy a ubicar? Al calcio. Entonces, el calcio, aquí están los dos periodos, n igual a 2, n igual a 3. El calcio está en n igual a 3. No, el calcio está en n igual a 4. N igual a 4. ¿Cierto?
potasio y su vecino, pero no me piden potasio, su vecino calcio, ¿no? Esto no me piden, calcio, ahí está calcio. ¿Con respecto a quién? Con respecto al oxígeno, el oxígeno, ¿sí? Estos son elementos de transición, el oxígeno, acá también tengo las dos columnas, ¿cierto? ¿No? Columna 2 y columna 3. Todo esto es columna 4, ¿no? Columna 4. Perdón, periodo 4. Ya, ¿qué me dice? El oxígeno. Boro, aluminio, nitrógeno, fósforo. No, carbono, silicio, nitrógeno, fósforo. Si no estás seguro, mejor hacer la configuración electrónica, ¿no? No, sí estoy seguro, este es 5, este es 6, este es 7, este es 8, este es 9 y este es 10. Ah, ahora sí estoy seguro. Y este oxígeno 8, entonces está acá. Ya está, oxígeno 8. Y calcio, ya está. Me pide que compare. ¿Quién tiene? Veo que el calcio tiene mayor radio atómico que oxígeno. Le tomo la inversa. Es decir, por lo tanto, tiene menor energía de ionización. Son inversas. ¿Ves? Menor. El calcio tiene menor. Acá decía que tenía mayor. No, falso. Incorrecto. La segunda. Posee mayor carácter metálico que el bromo. Sí, todos los metales están para este lado, ¿cierto? Empiezan acá un gran carácter metálico, va desapareciendo, desapareció. El calcio tiene mayor, por supuesto, porque el bromo está más hacia el lado de los no metales, correcto. ¿Presenta mayor electronegatividad que el bromo? No, porque me fijo como si fuera un farol, el flúor, ¿no? Estoy en alta mar y el flúor es el que me orienta. Todo lo que estén cercano al flúor van creciendo su electronegatividad. Sí, pero había oxígeno y por debajo del flúor estaba el cloro y me preguntaban entre oxígeno y cloro. Ah, ahí ya son vecinos los dos. Pero ¿quién tendría más electronegatividad? El oxígeno por tamaño atómico. Es más electronegativo que el cloro. Los dos son vecinos del flúor. Pero ¿quién tiene mayor carácter, mayor electronegatividad? Es el oxígeno. Más electronegatividad que el cloro. Pero en este caso no tengo esa disyuntiva. El bromo está mucho más alejado, ¿no?, que el cloro, pero lo tengo que comparar con el calcio, que está mucho más alejado todavía. Entonces, el bromo tiene más electronegatividad. Y ahí dice que el calcio presenta menor electronegatividad. Correcto, ¿no? Me está diciendo en otra forma. Entonces, es darme cuenta cómo me está preguntando y sobre todo qué estoy haciendo yo, ¿no? Y ahí está, ¿no? Bueno, lo ubicamos, ¿no? También si quieren pueden ubicarlo, no tienen necesidad de practiquen, pues. Entonces, para el helio, ahí está, termina en 3P4, ¿no? Columna P4, perdón, para el oxígeno, P4 es columna 13, columna 14, columna 15, ahí está, ¿no? 13, 14, 15, columna 16. El calcio estaba acá, pero si no, pues hago configuración electrónica y está en el cuarto periodo, grupo 2A. Y el bromo, hago la configuración electrónica, está en el cuarto periodo, el D10 no lo cuento, pertenece al grupo 7A, columna 17. De todos ellos, ¿quién tiene mayor radio atómico? El calcio. ¿Quién tiene menor radio atómico? El oxígeno. ¿No? Entonces, entre calcio, si me hubiesen pedido entre calcio y oxígeno, ¿no?, como el calcio tiene mayor radio atómico, tiene menor energía de ionización. El oxígeno tiene mayor energía de ionización. Entre calcio y bromo, ¿quién tiene mayor radio atómico? Calcio. Calcio sigue teniendo mayor radio atómico, menor energía de ionización. Y este tendría mayor energía de ionización. ¿Quién está más cerca al flúor? ¿El oxígeno o el bromo? El oxígeno. Si me hubiesen preguntado por el oxígeno, yo diría que el oxígeno es más electronegativo que el bromo. Pero si comparo bromo con calcio, definitivamente pues el bromo es más electronegativo, ¿no? Entonces, tienen que situar el elemento en la tabla periódica para poder. Profesora, buenos días. Ya son las 10, profesora. Y se Wow. tomó 10 minutos de receso. Uy, Va a no, entrar no me di otro cuenta. docente. Ya, a ver, ahí, la 8. Bien lento, bien lento. La 8. Lo dejamos ahí, en la 8, ahí está. ¿Listo? Y las claves. Practiquen. Gracias, señorita, disculpen, me concentro en el asunto y a pesar que tengo mi reloj, no lo miro. Ya, listo. Gracias. Nos estamos viendo. Disculpen, ya no podía, nos hemos tomado muy lento. Gracias, profesor, a tus maneras. Gracias, hasta luego.